¿Por qué es importante seguir hablando del alma? Porque nuestras almas son eternas. Todo en esta tierra va a terminar. Podemos enfocar nuestras vidas en construir una carrera, en hacer dinero, en hacer cualquier cosa, pero todas esas cosas materiales se van a quedar aquí en la tierra, pero nuestra alma va a pasar la prueba del tiempo. Nuestra alma va a continuar en la eternidad. Es importante que cuidemos nuestra alma ahorita, porque la forma en la que cuidamos nuestra alma ahorita literalmente va a determinar cómo nosotros vivimos en la eternidad o dónde vamos a vivir en la eternidad. Así que seguimos hablando acerca del alma y el día de hoy yo quiero hablarles acerca de nuestra necesidad del alma de tener una identidad. Cuando yo estaba pensando acerca de la identidad es un asunto como bastante importante. La identidad es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos y ese concepto determina muchísimas cosas acerca de nosotros. Ese concepto determina, por ejemplo, tus prioridades, determina tu influencia, a dónde te dirigís, determina cómo te comportás, tu carácter, determina también inclusive tus acciones. El concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, la identidad, determina todo acerca de nosotros. Es tan importante hablar de la identidad porque todo fluye acerca del concepto que tenemos nosotros mismos de identidad. Y cuando yo estaba pensando acerca de esto, yo no podía dejar de pensar en todas las películas que se han creado en la historia del mundo y cómo todas las películas siempre la identidad es un tema central en todas las películas, porque siempre hay un personaje que tiene un problema y el problema es usualmente que él no sabe quién es en el mundo y se pasa toda la película descubriendo quién es en el mundo y cuando él descubre quién es, él puede ahora ser feliz en la vida. Básicamente esa es la trama de todas las películas que existen y no sé si ustedes la han visto, pero recientemente volvieron a estrenar El Rey León. ¿Cuántos ya la vieron acá? Yo realmente, literalmente la vi el domingo pasado, cuando salí de la iglesia, fuimos con Dana y fuimos a verla al cine. Y yo tenía tal vez casi los 20 años de no ver esta película. O sea, yo la vi cuando salió en los 90s y tal vez la volví a ver una segunda vez cuando todavía era un niño, pero desde esa época yo no la volví a ver. Y cuando la volví a ver la semana pasada me encantó porque realmente es una trama increíble. De alguna manera la trama del Rey León estaba en mi cabeza, pero no me recordaba de los diálogos específicos, no me recordaba de la emoción y todo el transcurso de Simba para llegar a ser el rey que él es, ¿verdad? Y realmente es una película que habla acerca de identidad, porque él es hijo de un rey. Simba es hijo de Mufasa y es hijo de un rey. Pero él empieza la película y hay una escena increíble donde Mufasa le está enseñando a Simba todo el reino y realmente tiene muchísimas analogías acerca de Dios y yo puedo ver a Dios en todos lados. Y Mufasa le dice, cuando está empezando la película, todo lo que la luz toque es nuestro reino. Ese es el reino de Dios, ¿o no? El reino de Dios es el reino de luz. Todo lo que el reino de luz toque y alumbre está influenciado por el reino de Dios. Y después están teniendo una conversación acerca de cómo se tiene que comportar un rey. Mufasa le comienza a explicar a Simba que ese era su rol en esta vida. Él estaba destinado a reinar. Y de repente le dice, pero no tienes que ir a aquellos lugares que son como muy feos y están oscuros, ahí no te vas a meter. Y Simba le dice, pero pensé que un rey podía hacer lo que yo quisiera. Y Mufasa le dice, sí, puedes hacer lo que tú querrás, pero un rey no se enfoca en lo que quiere quitar o lo que quiere tomar, sino un rey se enfoca en lo que da. Prácticamente Mufasa le está diciendo, tú tienes que actuar en base a quién eres. Esa es la identidad, ¿o no? Tú tienes que tomar acciones, aunque puedes tomar cualquier decisión, debes tomar las acciones que están acorde y alineadas a quién eres. Tienes tal vez toda razón para tomar lo que quieras porque eres el rey, pero precisamente porque eres el rey no tienes que enfocarte en tomar, sino tienes que enfocarte en dar. Entonces, la trama, yo sé que si no la han visto, realmente no es mi culpa porque salió hace como más de 20 años y ahorita volvió a salir, pero es la misma trama específicamente y si la pueden ver, mírenla. Pero es una película que habla acerca de la identidad y en este proceso de identidad Simba está descubriendo quién él es. Aunque su papá le dice quién es, él lo tiene que descubrir por sí mismo. Y su papá muere, usted ya ha contado la historia. Simba piensa que él mató a su papá. Entonces él
recibe la identidad de yo soy un asesino. Yo no merezco el reinado. ¿Y qué hace? Él huye y se va y encuentra a Pumba y a Timón y vive una vida que dice Hakuna Matata, no te preocupes por nada, realmente no hay preocupaciones. Es como una bonita filosofía de vida, tal vez cuando lo dejamos en no te preocupes por nada. Pero cuando decimos no me voy a preocupar por nada, y porque no me voy a preocupar por nada tampoco voy a tener un sentido de responsabilidad y significancia en este mundo, nos damos cuenta que es la perspectiva del mundo, que te dice haz lo que vos querrás, a nadie le importa, vos podés ser quien vos querrás ser, pero no solamente nos quitan la preocupación de la vida, sino nos quitan también nuestra significancia, nos quitan nuestra responsabilidad. Entonces Simba se adormece en vivir la vida que todos vivimos del día al día, sin preocuparnos por ser las personas que Dios nos puso que fuéramos. No sé si ustedes pueden ver el reino en esta película, pero yo sí puedo ver el reino. Y Simba pasa muchísimos años, no sabemos cuánto tiempo pasa, pero él crece de un cachorro de león a un león adulto en una sola canción, pero seguramente pasó mucho tiempo. Y no es hasta que Rafiki, el mono, lo encuentra nuevamente y le recuerda quién es, porque todo se trata acerca de saber tu verdadera identidad. Y él dice, mi papá me dejó, yo ya no lo miro, y él le dice, tu papá está siempre contigo. ¿Dónde? Yo no lo puedo ver. Y lo lleva al mar, a un como arroyo, y hace que mire su reflejo, y cuando él mira su reflejo, él puede ver a su padre en él, y eso lo cambia. Díganme o no si eso es lo que a nosotros nos cambia. Cuando nosotros entendemos que nuestra verdadera identidad está en que tenemos a Dios dentro de nosotros, que somos hijos del Rey, y eso lo despierta y él dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tengo que ir y derrotar las fuerzas malignas y el otro que se está postulando como rey, pero es un rey falso. Y él va y lo vence, y es tan honorable, la película es tan increíble porque es tan honorable que ni siquiera lo mata, ni siquiera le hace daño a él, sino el rey el Scar para muriendo de otra forma. Pero lo que necesitaba Simba en la película era recordar su verdadera identidad. Y cuando él supo quién él era en esa vida, él pudo cumplir su propósito. Es tan importante que nosotros hablemos acerca de la identidad que nosotros tenemos que tener en nosotros. Nuestras almas necesitan una identidad. ¿Por qué? Porque si no sabemos quiénes somos, vamos a vivir en el día al día, vamos a vivir perdiendo nuestro tiempo, cantando Hakuna Matata todo el tiempo, viviendo nuestra vida para comer, para disfrutar de la vida, para el placer, olvidándonos que tenemos un propósito mayor, porque somos hijos de un rey. Entonces es tan importante hablar de la identidad porque todo fluye alrededor de la identidad. Pero yo creo que muy poco tiempo nosotros vamos caminando por la vida y nos detenemos y nos miramos en el espejo, así como Simba se vio en ese reflejo, y nos preguntamos a nosotros mismos y nos decimos en el espejo, ¿quién soy? No sé si ustedes lo han hecho alguna vez, como hacerse esa pregunta de entender quién soy yo en este mundo. Y no estoy hablando de esas preguntas que a veces tenemos en nuestra adolescencia, sino realmente tener esa revelación de entender cuál es mi verdadera identidad. O sea, a menudo creo que no nos preguntamos quiénes somos en esta vida. Y como no sabemos quiénes somos, pasamos viviendo esta vida desperdiciándola, sin cumplir nuestro verdadero propósito y nuestro potencial completo. Y hay otra historia que traje, que también la saqué de otra película, creo no es de Disney, pero la saqué de Shrek. Y hay una escena en Shrek que él dice lo siguiente, y de hecho la escribí para que ustedes puedan capturarla de la mejor manera. Y él dice, las personas solían decir que yo soy un monstruo, y por mucho tiempo les creí, pero después de un tiempo aprendes a ignorar a todos los nombres que las personas te llaman y aprendes a confiar en quién realmente eres. Shrek está dando una revelación increíble acá. Él está diciendo que la verdadera forma de ser felices en esta vida es cuando no le ponemos atención a todos los nombres que nos dicen las personas de quién somos. Porque nosotros crecemos en este mundo y todas las personas nos tildan y nos dictan cómo nos tenemos que comportar y quién tenemos que ser.
Tal vez crecimos en un hogar donde nos dijeron, tú sos esto, tú sos un bueno para nada, tú no vas a lograr nada en este mundo. Vamos a una entrevista de trabajo y nos dicen, no calificás, estás descalificado y eso es quien tú sos. Vamos por el mundo y vamos creyendo lo que las personas nos dicen que somos. Pero Shrek está diciendo, antes las personas me decían monstruo. Y yo realmente aprendí a ser feliz cuando aprendí a ignorar lo que ellos decían de quién yo era y aprendí realmente quién yo soy. Y realmente nosotros recibimos nuestra identidad de todo el entorno en el cual crecemos. Hay varios factores que determinan nuestra identidad. Nuestra familia en la que nacemos determina nuestra identidad. Nuestros padres son una de las personas más influyentes en nuestra vida porque lo que ellos dicen de nosotros cuando estamos en ese estado inclusive de ser un feto, desde ahí nosotros comenzamos a recibir la identidad de lo que nuestros padres dicen acerca de nosotros. Si yo fui un embarazo no deseado y mis padres me quisieron abortar o me rechazaron desde que yo estaba en el vientre, créanme que eso queda en mi alma. Y yo voy por el mundo pensando que yo soy un rechazado, que yo no soy aceptado. Nuestras familias determinan nuestra identidad, no solamente nuestras familias, nuestros padres, sino la sociedad, el país en el que vivo, literalmente. Es decir, parte de mi identidad es que yo soy guatemalteco. ¿Por qué? Porque yo nací en Guatemala. Y eso también dicta muchas veces las cosas que yo me propongo hacer en el mundo. Porque las personas que nacen en países primermundistas, usualmente, son personas que dicen no hay límites y yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero cuando nacimos en un país tercermundista, un país donde realmente creemos que nos está limitando, decimos yo no puedo salir adelante, no puedo hacer esto, ¿por qué? Porque soy de esta nacionalidad. Es decir, ese país me está definiendo mi identidad y como yo me lo creo, eso es lo que yo vivo. El país, el entorno de nuestra vida, todo eso determina nuestra identidad. Pero lo que queremos hablar hoy y lo que yo les quiero hablar es que nuestra identidad viene, nuestra verdadera identidad viene de quién Dios dice que somos. Dios quiere darle identidad a nuestras almas porque todo fluye acerca de la identidad. Como en una película, su vida es una película y cuando ustedes descubran quiénes son, quiénes realmente son, ustedes van a ir y van a hacer las cosas que ustedes solo sueñan en este momento, porque somos hijos de un rey, porque somos ese Simba y nuestro derecho es gobernar, es venir y hacer el bien. Nosotros podemos hacer cosas increíbles cuando descubramos realmente quiénes somos. Dios quiere ayudarnos a vernos a nosotros mismos por lo que somos en Él y luego Él nos quiere enseñar a vivir acorde a eso. Es decir, cuando yo esté seguro en mi identidad, en quién yo soy, les aseguro que vamos a comenzar a vivir acorde de quién somos. Hay otra película, y con esto termino, se los prometo. Esta la había apuntado por si me da tiempo. Pero hay una película que la salió como en el 85. Y yo no soy tan viejo, pero yo la vi porque es un clásico y se llama Los Goonies. No sé quién vio esta película. Pero es un grupo de amigos que se llaman a ellos mismos los Goonies. Ellos se pusieron un nombre. Y hay un momento en la película donde una de ellas dice, es que nuestro amigo probablemente está muerto, nosotros no sabemos. Y él le dice, nunca digas muerte, porque nosotros los Goonies nunca decimos muerte. Como diciendo, nosotros los Goonies nunca nos rendimos. Ellos están diciendo que hay ciertas cosas que hacemos y ciertas cosas que no hacemos por quiénes somos nosotros. Es decir, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muchísimas veces que yo estoy a punto de rendirme en algo y luego yo recuerdo quién yo soy en Cristo, quién yo soy en Dios y yo me digo a mí mismo, yo no me rindo porque Dios está conmigo y como hijo de Dios yo no me puedo rendir, yo no me puedo tirar, yo no me puedo dejar caer porque no es quien yo soy. Entonces, yo creo que lo que Dios quiere hacer con nosotros el día de hoy es afirmarnos en quién somos. Y cuando estemos firmes en nuestra identidad, vamos a empezar a vivir acorde a eso. Vamos a empezar a vivir de quién somos, no tratando de aparentar algo, sino realmente vivir en alineación, en integridad con quien Dios dice que somos. Y todo en la identidad tiene que ver con el nacimiento. Porque el lugar donde nacemos determina mucho el tipo de persona que vamos a ser.
Donde nacemos determina el tipo de identidad que vamos a tener. Y es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3 lo siguiente. Le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La identidad empieza con el nacimiento. Sí o sí. La identidad empieza con el nacimiento. Y si ponemos atención a lo que Jesús está diciendo, es que Él está diciendo: ustedes tienen que nacer de nuevo para tener una nueva identidad. Porque la identidad que ustedes tienen no es su verdadera identidad. Pero para que ustedes puedan tener la identidad de quién realmente son, ustedes tienen que volver a nacer. Ahora, Nicodemo realmente estaba un poquito perdido y él no entendía nada acerca de lo que Jesús le estaba diciendo. Aunque la Biblia dice que él era un fariseo, de los fariseos más importantes, él le pregunta a Jesús: ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿cómo yo, siendo viejo, voy a volver a nacer de nuevo? Y seguramente comenzaron a pasar muchas cosas raras en la mente de Nicodemo, en decir: me tengo que meter al cuerpo de mi madre y volver a nacer. No sé si alguno de nosotros hubiéramos dado esa respuesta, pero Nicodemo realmente estaba perdiendo el punto. Pero lo que Jesús le estaba tratando de decir es que él estaba diciendo: no, yo estoy hablando acerca de un renacimiento a nivel de espíritu. Estoy hablando de un renacimiento a nivel del alma. Porque cuando nacemos y estamos en un nuevo país, se nos da una identificación, ¿o no? Yo tengo un número de identificación en Guatemala que dice que yo soy guatemalteco. Ese número me identifica como alguien que nació en este país. Y cuando nosotros nacemos, se nos da una nueva identificación, se nos da una nueva identidad. Entonces Jesús está diciendo que la identidad empieza con el nacimiento. Jesús está diciendo que Él quiere restablecer quiénes somos nosotros. Porque tal vez por mucho tiempo nosotros éramos hijos de un rey, pero por las cosas que hicimos, porque matamos a Mufasa, nos queremos asesinos y vivimos ahora como marginados, lejos de gozar nuestra verdadera identidad. Y Dios dice: yo quiero que vuelvas a nacer, que tengas un renacimiento a nivel de alma, a nivel de espíritu, porque te quiero dar una identificación, una nueva identidad. Y quiero hablar acerca de esto, y tengo 4 puntos cortos, pero para hablar acerca de la identidad y quién realmente somos. Por cierto, yo puse de título a mi predicación: pertenecemos, que es una clave, si quieren saber cómo encontrar la identidad que tu alma necesita. Así que esa es la pregunta que nosotros vamos a responder el día de hoy. ¿Cómo encontrar la identidad que tu alma necesita? Y para hablar acerca de encontrar nuestra identidad, yo me quiero ir al libro de Efesios. Si alguien de aquí ha leído Efesios es un libro que habla específicamente acerca de esto. Es un libro dirigido a la iglesia que está en Éfeso por Pablo, y él realmente empieza los primeros capítulos hablándole a la iglesia y diciéndoles quiénes son ellos ahora en Cristo. Comienza a hacer un contraste de quiénes ellos eran antes y comienza a hacer la diferenciación de quiénes son ellos ahora. Él comienza a hablar acerca de la identidad. Entonces, el primer punto lo encontramos en Efesios del 1, del 3 al 4, que dice lo siguiente. Pablo está hablando a la iglesia en Éfeso y le dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y después dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Como punto número 1, yo quiero decirles que nuestras almas son definidas por posición. Si nosotros ponemos atención al versículo que estamos leyendo acá, dice que ahora hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En Cristo. Si ustedes recuerdan algo de la primaria, ustedes saben que el prefijo en significa que estamos dentro o sobre algo. Es como bien curioso que Pablo está diciendo que nosotros estamos dentro de Cristo. Nosotros en este momento estamos en Cayalá, porque estamos dentro de Cayalá. Y si estamos dentro de algún lugar, nosotros podemos gozar de todos los beneficios de este lugar. Ustedes están en Cayalá, ustedes pueden salir después y pueden ir a comer a los food courts y restaurantes de Cayalá.
Ustedes pueden pasear por las calles de Cayalá porque están en Cayalá. Si nosotros vamos a Antigua, nosotros podemos gozar de la comida, los paisajes y el lugar y lo increíble y bonito que es Antigua. ¿Por qué? Porque estamos en Antigua. Si yo estoy en Taiwán, yo puedo gozar igual de los paisajes, de la comida, de la cultura, de todo, porque yo estoy en Taiwán. Cuando Pablo dice que nosotros estamos en Cristo, Pablo está hablando acerca de una posición geográfica. Cuando nosotros nacemos, eso nos da una nueva identidad. Nos dan una identificación porque yo nací en el país que yo nací. Muchos de acá solo son guatemaltecos, muchos de acá tienen 2 nacionalidades porque nacieron en un país, pero después se nacionalizaron en otro y ahora viven en otro país y por lo mismo les dan una nueva identidad. Entonces, no sé si esto comienza a tener sentido para ustedes, pero cuando yo empecé diciendo que eran las cosas que definían nuestra identidad, yo dije que una de las cosas que define nuestra identidad es el país en el que nacemos, ¿o no? Porque yo soy guatemalteco, a veces yo me limito a las cosas que los guatemaltecos pueden hacer. Un estadounidense, él se limita a las cosas que los estadounidenses pueden hacer. Una persona que nace en África muchas veces se limita a las limitaciones en el país en el que nació. Literalmente la posición en la que nacemos determina muchas veces quiénes somos. Pero Pablo dijo lo siguiente: ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo, dijo Jesús. Y Pablo dice, ahora ustedes están en Cristo. Es decir, ustedes tienen y entran y tienen acceso a un mundo completo de nuevas posibilidades de lo que ustedes pueden hacer, de lo que ustedes pueden ser y de lo que ustedes pueden adquirir, porque ahora están en Cristo. Si Pablo realmente está diciendo que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Fuimos cambiados geográficamente de una posición. Pablo también dice lo siguiente, que nosotros fuimos transferidos del reino de las tinieblas al reino de luz. Es decir, antes el reino de las tinieblas gobernaba y me limitaba en mi identidad y en quién yo soy. Pero ahora que yo fui movido geográficamente, ahora ya tengo acceso a unas nuevas posibilidades y nuevas aventuras que yo puedo experimentar en ese lugar en el que yo nací. Estaba viendo otra vez otra película esta semana, perdón que miro muchas películas, de acerca de cómo estaban salvando a unos refugiados de Etiopía y los querían llevar de Etiopía a Jerusalén. Y ellos vivían una opresión increíble y bastante triste en este lugar. Entonces ellos idearon todo un plan para rescatar a estas personas y llevarlos a otro país. Y ahora que ellos fueron trasladados de posición, estaban en este lugar, pero ahora están en este otro nuevo lugar, sus vidas ahora cambian completamente. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque geográficamente cambiaron de posición. Lo que yo quiero hacerles saber es que si ustedes han nacido de nuevo, si ustedes han aceptado el regalo de salvación del Señor Jesús, sus identidades cambiaron solamente porque ustedes fueron movidos geográficamente de un lugar a otro. La Biblia y Pablo también dice que ahora somos ciudadanos del reino, ciudadanos del cielo. Ustedes saben que cuando el nacer de nuevo realmente significa que nosotros morimos a nuestra antigua naturaleza y nacemos a una nueva naturaleza. Cuando nosotros morimos, se emite un certificado de defunción, y cuando nacemos se emite un certificado de nacimiento. Cuando yo muero a mi antigua vida, se emitió un certificado que dice que yo ya estoy muerto a mis pecados, yo ya estoy muerto a mi antigua naturaleza, y se emite un nuevo certificado que dice que ahora yo pertenezco a este nuevo lugar, ahora yo soy un ciudadano del reino. Hoy ya puedo ir y sacar un pasaporte, yo puedo ir y sacar una licencia de conducir. ¿Por qué? Porque yo ya pertenezco a este lugar. Nuestras identidades empiezan a ser definidas cuando yo entiendo realmente que ahora yo estoy en Cristo. Y Pablo sigue hablando y él comienza a explicar la forma en cómo nosotros ahora estamos en Cristo. Y Pablo básicamente comienza a decir que la forma en cómo estamos ahora en Cristo no es a través de nuestro trabajo o nuestras obras, sino es a través simple y sencillamente de poner nuestra confianza en lo que Él pagó por nosotros.
Es así de fácil. Es como estos refugiados que dicen y van y dicen, yo quiero pedir asilo en este otro país. ¿Por qué? Porque mi situación aquí es difícil y yo quiero pertenecer a este lugar. Y un gobierno bueno viene y les dice, está bien, vení, puedes salir de este lugar donde estabas y pertenecer a este otro nuevo lugar y tener nuevas posibilidades. Eso es exactamente lo que es la salvación. Y nosotros realmente no nos ganamos estar en este lugar donde somos bendecidos con toda bendición espiritual, sino simple y sencillamente estamos acá porque Dios es bueno, porque Él nos ama y porque Él nos deja estar acá. Y eso es lo que Pablo comienza a decir en la forma. Y de estar en Jesús literalmente significa que nuestras vidas ahora están definidas por Jesús. Es decir, ahora que yo estoy en Él, adivinen qué mira a Dios cuando Él me mira a mí. Él mira a Jesús, porque Jesús me define, porque yo estoy en Él. Así como Simba se vio en el reflejo, ¿qué fue lo que él vio en ese reflejo? Él vio a su padre, Mufasa, y él pudo entender que Mufasa seguía vivo porque siempre y cuando él continuara las obras que Mufasa había empezado, su padre iba a vivir a través del legado que él había dejado en él. Eso somos nosotros. Cada vez que yo me miro en un espejo, yo no debería de ver mis antiguos errores o las cosas que yo he hecho en el pasado o lo malo que yo soy o lo imperfecto que yo soy, sino yo debería ver que Dios está dentro de mí y que literalmente cuando Dios me mira a mí, Él mira a Jesús en mí y eso cambia completamente las cosas porque yo comienzo realmente a tener una nueva identidad y comienzo a vivir desde esa identidad. Pablo le está hablando a Efesios acerca de esto porque en la iglesia en Éfeso había muchas personas que no estaban seguros de esto. Y en la iglesia el día de hoy hay muchas personas que no estamos muy seguros tampoco acerca de esto. Porque venimos a las iglesias y nos sentamos acá y escuchamos un mensaje que decimos que ahora estamos en Cristo, pero después salimos al mundo y vivimos como que si no estuviéramos en Cristo. Como que si yo estuviera viviendo mi vida, bueno, hoy vine a Guatemala, pero el resto de la semana me voy a ir a vivir a otro país. Y el domingo vuelvo a regresar a Guatemala y el lunes me vuelvo a ir a otro país. La mayoría de cristianos realmente no entendemos esto porque no vivimos acorde a nuestra nueva identidad. Y por eso es que Pablo les está diciendo, y realmente la pregunta es, ¿están ustedes seguros de que ustedes están en Cristo? Porque cuando estamos en Cristo, nuestras identidades comienzan a cambiar. La forma en la que yo me miro a mí mismo comienza a cambiar. Antes me dijeron que yo era un pecador, que yo era esto, que yo era lo otro, pero ahora en Cristo yo ya no soy esas cosas que antes me definían. Jesús tiene muchísimos encuentros con muchísimos pecadores, con mujeres adúlteras, con mujeres que tal vez eran prostitutas, con publicanos, con personas que eran corruptos, que eran ladrones, con muchísimas personas. Y lo que hace Jesús con todos ellos es que les da una nueva identidad. A la mujer adúltera le dice, vete y no peques más. La libera de quien ella era antes y le dice, ahora tienes un mundo de posibilidades de ir de vuelta al mundo y no volver a ser quien antes eras. Estamos seguros de que estamos en Cristo porque la evidencia de que estamos en Él es que empezamos a fluir de nuestra identidad. Su posición literalmente se convierte en nuestra posición. El final, el versículo 4 de Efesios 1 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos, ¿cómo? Santos y sin mancha. Este santos y sin mancha no es porque nosotros nos volvamos perfectos y no tengamos errores y seamos las personas que realmente no dicen ni siquiera una mala palabra, no se enojan, que literalmente caminan en la vida puros robots, sino esta sin mancha y santos es porque eso es lo que Jesús fue. Y como ahora yo estoy en Él, yo también soy santo y soy sin mancha. No significa que yo no haya cometido errores en el pasado, significa que esos errores ya no me definen. ¿Por qué? Porque ahora estoy en Cristo. Pablo sigue hablando y si seguimos leyendo, vamos a leer ahorita Efesios 1, del 17 al 21. Pablo dice lo siguiente, y él dice, pido
que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé de Él espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Quiero que se recuerden esta palabra, conozcan mejor. Versículo 18 dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Este poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solamente en este mundo, sino que también en el venidero. El segundo elemento que define nuestra alma es la relación. El primero era la posesión, el segundo es la relación. Después Pablo les comienza a decir lo increíble que es Jesús, pero no solamente les comienza a describir lo increíble que es Jesús, sino el propósito por el cual les describe lo increíble que es Jesús es para que ellos lo puedan conocer mejor. ¿Se recuerdan que les dije que memorizaran esta palabra? ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos y nacemos y estamos en un nuevo hogar? Yo vine y yo nací en una familia increíble. Yo tengo padres increíbles, pero ahora que yo estoy creciendo, yo tengo que conocer a mis padres. Yo tengo que conocer todos los beneficios de haber nacido en el país en el que nací, todos los beneficios que yo tengo de estar en la familia a la que yo pertenezco. Yo tengo que crecer en conocimiento y en relación para entender realmente con quién me estoy relacionando, con quién estoy y quién es que me define. Pablo está diciendo: yo quiero que sus ojos espirituales sean abiertos y que ustedes reciban un espíritu de sabiduría y revelación para que ustedes conozcan. Conocer es tener una relación con Dios. Dígame o no si una de las cosas que más nos definen en nuestra alma como seres humanos es la relación que nosotros tenemos con las personas cercanas a nosotros. ¿Qué pasa cuando un hijo crece sin un padre? Su identidad empieza a ser afectada. ¿Qué pasa cuando un hijo crece sin una madre? Sin personas que lo aman, sin personas que están ahí para él, y él no se puede relacionar bien con estas personas. Su identidad empieza a ser afectada. ¿Qué pasa cuando como cristianos ya hemos sido movidos a una posición, pero no nos relacionamos con esa nueva familia y con ese nuevo Dios y con ese nuevo Padre? No importa que estemos en ese país, aún así vamos a tener un montón de problemas de identidad en nuestra alma. ¿Por qué? Porque no estamos creciendo en la relación que nosotros tuvimos que haber crecido. La relación y las relaciones que tenemos nos determinan quiénes somos, determinan nuestra identidad. De la misma manera les aseguro que cuando comencemos a relacionarnos más con Dios, ustedes van a comenzar a entender de una mejor manera quiénes son ustedes. Ustedes van a comenzar a entender de una mejor manera quiénes ustedes son. Efesios, ellos estaban definiendo la vida, como les dije. Ellos eran una iglesia que eran nuevos creyentes. Ellos antes no eran judíos. Ellos no creían en el Dios del Antiguo Testamento. Ellos no creían en lo que Pablo estaba diciendo. Entonces ellos eran nuevos en la fe. Y como personas nuevas en la fe, ellos creían en otros dioses. Ellos tenían otras religiones. Ellos tenían otras creencias. Eran supersticiosos. Ellos tal vez creían en las cosas que ellos podían ver y podían tocar. Y eso no ha cambiado muchísimo 2000 años después, porque el mundo, el día de hoy, basa nuestra identidad en las cosas que ellos pueden ver y tocar. Si yo tengo mucho dinero en este mundo, yo siento que yo soy mejor, porque tener todas esas posiciones y todo ese dinero, según mi mal criterio de identidad, yo comienzo a creer que yo soy superior a otros. ¿Por qué? Porque tengo más que ti, que tengo más que vos. Entonces, el mundo basa su identidad en las cosas que pueden ver y palpar. Yo he conocido muchas personas que se enojan cuando no les decís licenciado, cuando no les decís doctor, cuando no les decís el título por el cual ellos trabajaron arduamente para ganarse. ¿Por qué? Porque ellos dejan que un título, algo físico, algo material, defina quiénes son ellos. Y cuando no se les reconoce de esa manera, ellos se sienten menos.
Es decir, yo me siento más porque yo tengo 2 maestrías y un doctorado. ¿Qué tenés tú? Yo soy mejor que tú. Porque las cosas del mundo definen quién yo soy. Y esa es la forma en la que Efesios, ellos estaban definiendo sus identidades y ellos estaban definiendo quiénes ellos eran en este mundo. Pero Pablo les comienza a decir que Jesús es más grande que cualquier cosa de este mundo. Y que Jesús y tener una relación con Él es lo que realmente los va a definir en este mundo. Tener un concepto de identidad basado en las cosas que tenemos es como demasiado falible y demasiado débil tal vez, porque si yo me creo más porque tengo mucho dinero, el día que yo pierda todo mi dinero, ¿cómo me voy a sentir? Como que no soy nadie. Si yo baso mi identidad en los títulos que yo tengo, el día que yo deje de ejercer y deje de trabajar, ¿cómo me voy a sentir? Como que no soy nadie, como que no tengo valor. Entonces no podemos basar nuestra identidad en las cosas que miramos y que podemos tocar, porque esas cosas son pasajeras, esas cosas no perduran. Pero Pablo comienza a decir que es necesario que ellos comiencen a tener una relación con el único Dios verdadero y que lo conozcan mejor. Y Pablo termina diciendo y dice que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso quiere decir que si nosotros basamos nuestra identidad en la relación que yo tenga con ese Jesús, no hay nada que pueda quitar mi sentido de identidad. Es decir, yo puedo estar pasando los peores momentos en mi vida y no tener nada de dinero, tener muchos problemas, tener esto, lo otro, pero porque yo sigo siendo un hijo de Dios y Jesús es más grande que cualquier nombre de cosas que me puedan pasar aquí en esta tierra, yo no pierdo mi valor, yo no pierdo mi identidad porque está basada en algo más grande. Una de las razones por las cuales Pablo les comienza a hablar esto, no es solamente para que estemos asombrados de lo increíble que es Dios, sino que si seguimos leyendo, y quiero que me acompañen al versículo 22, Pablo sigue diciendo lo siguiente, y él dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena por todo. Es decir, Dios quiere que entendamos cuán grande es Dios y que lo conozcamos y que tengamos una relación con Él, porque cuando entendamos lo increíble que Dios es, eso va a tener implicaciones directas en quién yo soy. Efesios dice que Jesús es increíble y su nombre es sobre todo nombre, y a Él le fue dado todo poder, todo dominio, toda autoridad, todo, pero Él dio esto como cabeza y lo dio a la iglesia. Es decir, cuando yo entienda realmente y yo comience a tener esa relación con Dios y yo comprenda lo asombroso que es Él, yo también voy a comprender lo asombroso que puedo ser yo en Él. Comprender la grandeza de quién Dios es tiene implicaciones directas en quién yo soy. El número 1 era: para que yo comience a afirmar mi identidad, yo tengo que entender que mi identidad es definida por la posesión. Número 2, mi identidad es definida por la relación que yo tenga con Dios. Pero número 3, mi identidad es definida por la redención. Y si seguimos leyendo, nos vamos al capítulo 2, Pablo sigue diciendo lo siguiente, y él dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Hay otro elemento que determina realmente nuestro verdadero valor y nuestra verdadera identidad. Y ese elemento es la redención. La redención es importante porque la redención significa que alguien estuvo dispuesto a pagar un precio por nosotros. Si nosotros fuéramos a una subasta el día de hoy
y están subastando un cuadro y dicen, el precio de este cuadro son 500 quetzales, ¿quién da más? 600, 700, 800, 1500, 2500, 5000, y finalmente alguien dice, yo doy 10,000 quetzales por ese cuadro. Vendido al señor de rojo por 10,000 quetzales. ¿Cuánto vale este cuadro? 10,000 quetzales. El precio de algo está determinado por lo que alguien está dispuesto a pagar. Nuestro valor está determinado por lo que alguien estuvo dispuesto a pagar por nosotros. Y la Biblia dice que Jesús nos redimió. Él vino a esta tierra y Él pagó el precio de mis pecados. ¿Con qué? Con su vida. Jesús es Dios. Y si Dios está dispuesto a morir por mí, eso me dice que yo tengo muchísimo valor, ¿o no? Nuestras almas están definidas por redención. La redención habla acerca del valor de lo que alguien estuvo dispuesto a pagar. Y Jesús pagó el precio de mi vida con su muerte en la cruz, con su sangre. Hoy estábamos comiendo ese pan y tomando esa copa que representa su cuerpo y su sangre. Y eso es lo que Jesús estuvo dispuesto a pagar por nosotros. ¿Por qué? Porque valemos la sangre de Cristo. Realmente yo empiezo a vivir mi vida distinta cuando yo reconozco el sacrificio que hicieron por mí. Así como en la película del Rey León, Mufasa dio la vida por su hijo, por Simba, y lo salvó a él de la estampida. Él estuvo dispuesto a morir por él. Lo que correspondía con Simba ahora es de que él aceptara su verdadero propósito, su verdadera identidad, y continuar el legado, continuar el trabajo de lo que alguien estuvo dispuesto a pagar para que él siguiera vivo. Y eso no pasa a menos que yo entienda mi verdadera identidad. Yo sigo perdiendo el tiempo enfocado en las cosas de este mundo. Yo sigo viviendo mi vida del día al día, yendo por la búsqueda de solo placer, Hakuna Matata, y no hago más. ¿Por qué? Porque no entiendo quién realmente soy. No entiendo que alguien pagó un precio por mí y me salvó y me rescató, pero para que yo pueda entrar y tener acceso a cosas muchísimo más grandes. Si ustedes se dan cuenta, este versículo empieza diciendo: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Parece como que Pablo estuviera enojado, ¿no? Suena así como bastante duro y bastante pesado, pero Pablo no estaba enojado. Él simple y sencillamente les estaba recordando a la iglesia en Éfeso quiénes ellos eran antes. Y es tan importante que nosotros recordemos quiénes éramos antes y el precio que fue pagado por nosotros, porque si no lo vamos a menospreciar. Muchos de los problemas de las familias multimillonarias es que cuando ellos tienen hijos, y tal vez el padre se pasó toda su vida trabajando por acumular esa riqueza, y cuando tienen hijos, le entregan todos los hijos, y si estos hijos no entienden el precio de lo que a su padre le costó acumular todas esas riquezas, lo que usualmente pasa es que estos hijos desperdician las riquezas y desperdician su herencia y viven con ese sentido de derecho de yo merezco. Todo sentido de responsabilidad y significancia les has quitado a estos hijos porque ellos no conocen el costo que les costó estar donde ellos están ahorita. Es decir, yo ahora estoy en el reino de luz, mi posición geográfica fue cambiada. Yo ahora tengo una relación, un acceso con el único Dios verdadero. Pero no tenemos nunca que olvidar que yo antes no podía gozar de todas estas cosas. Yo antes era un pecador. Yo antes era alguien que no merecía estas cosas. Y eso me hace recordar a mí de que yo tengo que cambiar mi vida, yo tengo que empezar a vivir desde mi identidad. Porque si no, lo empiezo a dar por sentado y lo empiezo a desperdiciar. Entonces Pablo no está de mal humor. Él solo le quería recordar a los lectores de Efesios que comprendieran completamente lo que Jesús había hecho por ellos. Y a veces nosotros pensamos lo siguiente, no sé si a ustedes les ha pasado en su mente, pero a veces vamos por la vida y somos cristianos y sabemos que Dios hizo y pagó esto por nosotros, pero vamos por la vida y decimos, sí, ahora soy cristiano y desde que soy cristiano mi vida mejoró un montón. Pero nuestras vidas no solamente mejoraron cuando Dios vino a nuestras vidas. La Biblia dice que literalmente estábamos muertos
Literalmente estábamos sin esperanza en el mundo. Nuestras vidas no solamente mejoraron, nuestras vidas cambiaron radicalmente. Y es tan importante que yo reconozca que la redención realmente es algo que yo tengo que definir en mi alma. Después Pablo sigue diciendo, y si le volvemos a leer el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo Jesús aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y si seguimos leyendo el Efesios 2 del 8 al 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Esta es una de mis frases favoritas de la Biblia. Si ustedes van leyendo por la Biblia, por el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, cuando ustedes escuchen y lean un pero Dios, esa es la narrativa en la historia que cambia el final del héroe completamente. Nosotros íbamos por la vida perdidos, sin rumbo, pero Dios tomó la iniciativa. Pero Dios nos cambió y nos transformó. Y el último elemento que yo les quiero hablar hoy, que define nuestra alma, es la pertenencia. Si me acompañan a Efesios 2, del 11 al 13, Pablo le sigue diciendo a la iglesia en Éfeso, le dice: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y lejanos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesús. Y si saltamos al versículo 18, dice: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La pertenencia es un sentido que nuestras almas necesitan. Yo me recuerdo cuando tenía 18 años, yo hice prácticas en una empresa bastante grande, donde yo tengo un tío ahí, que él es el gerente general de esta empresa. Después de él solo está el dueño de la empresa, es una empresa bastante grande, y yo conseguí que él me diera espacio para hacer prácticas. Y mi tío definitivamente es muy importante en esa empresa. Y yo llegué como practicante de 18 años, ustedes saben, si ustedes han hecho prácticas, uno llega así como pollito recién comprado y uno no sabe qué hacer, cómo actuar. Y de repente me dijeron: ¿cómo entraste a este lugar? Y yo les dije: es que mi tío trabaja acá. Y me dijeron: ¿en serio? ¿Quién es tu tío? Arturo Sánchez, les dije yo. El licenciado Arturo Sánchez es tu tío, me dijeron. Y todos se comenzaron a asombrar porque Arturo Sánchez era el jefe. Es el jefe de no sé cuántas miles de personas trabajan ahí, pero Arturo Sánchez es el jefe. Y de repente yo me sentí privilegiado y honrado de ser familia de mi tío. De repente yo sentí que yo pertenecía a una familia muy importante. Y seguramente todos me empezaron a ver diferente a partir de ese momento, que se enteraron de que yo era el sobrino del jefe. Y literalmente eso es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia en Efesios. Él les estaba diciendo: ustedes antes estaban lejos, estaban fuera, ustedes no tenían privilegios, pero ahora ustedes son conciudadanos de los santos. Ustedes son miembros de la familia de Dios. Lo que Pablo está diciendo es: ustedes pertenecen a la familia. Y así como yo dije: wow, yo soy familia de mi tío Arturo Sánchez, ellos comenzaron a decir: yo soy familia de Abraham. Piensen en un momento en los grandes héroes de la fe. Piensen en Abraham, piensen en Moisés, piensen en David, piensen en sus favoritos, en Elías, piensen en Nehemías, en todos los grandes héroes que ustedes admiran, que están en la palabra de Dios. Ellos son nuestros abuelos. Ellos son nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Ellos son nuestros tíos. Ellos son nuestros padres. Ellos no son más importantes que nosotros, porque yo también soy parte de la familia. El sentido de pertenencia es lo que más transforma nuestras identidades. Y por eso yo puse a esta prédica
pertenecemos. Porque todos los que estamos en este lugar, si ustedes han puesto su fe en el Señor Jesús, ustedes pertenecen. Y ustedes no tienen por qué estar en el mundo viviendo como huérfanos, porque ustedes son parte de la familia. Si a ustedes les impresionan las increíbles hazañas que hicieron los grandes héroes de la fe, pues esas increíbles hazañas pueden hacer ustedes también. ¿Por qué? Porque ustedes también son hijos de Dios. Ustedes también son hijos del Rey. Ustedes no tienen por qué ser marginados. Ustedes pueden cumplir su propósito en esta tierra porque ustedes pertenecen y nosotros pertenecemos. Y esta realidad realmente cambia completamente nuestras vidas. Y si nosotros realmente nos enfocáramos como iglesia en crear un hogar e hiciéramos que las personas pertenezcan, las personas no andarían por el mundo perdidas buscando quién ellos son. Ellos no tendrían que dar grandes vueltas por el mundo e irse hasta un lugar lejano donde encuentran a Timón y a Pumba, solo para recordar que ellos realmente pertenecían y nunca se tuvieron que haber ido. Si nosotros nos enfocáramos en crear hogares genuinos, las personas sabrían quiénes son y el mundo sería completamente distinto. Les aseguro que si en la historia del Rey León Mufasa no muere y cría a Simba, su camino y su llamado a ser un líder y un rey hubiera sido más corto y más fácil. Pero es porque él se tuvo que ir, que él tal vez dio una vuelta más grande, que no tuvo que haber dado. Y díganme si no es cierto igual en nuestras familias, cuando hay hijos y niños que crecen en hogares disfuncionales y no saben quiénes son ellos en este mundo. Si no te enseñaron en tu casa quién sos tú en este mundo, vas a ir por el mundo buscando quién sos y te vas a dar una gran pérdida solo para saber que tenías que regresar a la casa de Dios para recibir tu verdadera identidad. Todo sería más fácil si creáramos mejores familias, si creáramos mejores hogares. Y es por eso que yo creo que la verdadera transformación de nuestra nación y de Guatemala, y cómo nosotros vamos a alcanzar a las personas que no creen en Dios, cómo nosotros vamos a hacer que ellos vengan acá, no es en ir y hacer actividades evangelísticas, en ir y crear estrategias, sino es simple y sencillamente en crear una familia donde ellos puedan entrar y se puedan sentir como que esta es mi casa y estos son mis hermanos y yo soy importante, yo aquí estoy amado, yo aquí puedo estar tranquilo, yo aquí puedo ser yo soy hijo. La iglesia realmente tiene un rol muy importante en definir las identidades de las personas, porque las identidades son definidas por la familia en la que crecemos. Y nosotros somos los hijos de Dios, somos la familia de Dios y es nuestra responsabilidad hablar identidad a todas las personas que están en el mundo. Yo quiero hacer una invitación y con esto termino. Les voy a pedir que se pongan de pie. Si ustedes no tienen sus almas definidas por Dios y ustedes quieren experimentar y ser parte de todas las cosas que yo dije el día de hoy, si ustedes quieren tener esa paz, esa confianza de saber de que ustedes son amados, ustedes son aceptados, ustedes pertenecen, lo único que la Biblia dice que ustedes tienen que hacer es nacer de nuevo. Así que quiero que cierren sus ojos y voy a hacer una oración para todas estas personas que no han nacido de nuevo. Para recibir una nueva identidad, lo único que tienes que hacer es nacer de nuevo. Es aceptar ese regalo de salvación, aceptar esa ciudadanía. Si no sabes si has nacido de nuevo, mejor te digo, haz la oración, porque tal vez, si no estás seguro, es porque tal vez no lo has hecho. Y es tan fácil, y es tan sencillo. Y yo voy a decir a todas esas personas que quieren nacer de nuevo el día de hoy, que cierren sus ojos, y por respeto todos también lo vamos a hacer, y todos vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a hacer la siguiente oración. La vamos a hacer todos juntos para aquellos que realmente la vayan a hacer, se puedan animar a hacerla en voz alta. Y todos aquellos que quieran nacer de nuevo el día de hoy, que quieran recibir esa nueva identidad, van a repetir después de mí. Y le van a decir: Señor Jesús, yo te doy gracias
por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Yo te doy gracias, Señor Jesús, porque yo estoy entendiendo que realmente yo no soy nadie si yo no estoy en ti. Yo no tengo identidad si yo no estoy contigo. Yo no tengo identidad si yo estoy lejos de ti, Dios. Y yo el día de hoy, yo quiero nacer de nuevo. Así que todos los que no han nacido de nuevo, quiero que hagan esta oración y digan: Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón y yo acepto el regalo de gracia que tú tienes para mí. Yo te pido perdón de mis pecados y yo me arrepiento de ellos. Y yo sé que tú me perdonas porque tú eres un Padre bueno. Y yo recibo ese regalo y te agradezco por ese regalo de salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si ustedes hicieron esa oración